oposición a otras tareas, como decía recién el compañero, me tocó estar en el Banco Central, me tocó estar en el Ministerio de Economía. Tengo claro que las decisiones y la labor que hacíamos de esos organismos afectaban la vida cotidiana de la gente. Pero quizás la ciudadanía percibe que desde los gobiernos departamentales las problemáticas les son más propias, les son más del día a día. En Montevideo en particular, la intendencia departamental, bueno, es gobernada por el Frente Amplio desde hace 35 años, desde el año 90. Y bueno, nuestra percepción, al menos es que tenemos un Montevideo distinto por muchas razones, pero que evidentemente hay una enorme cantidad de tareas que realiza la intendencia, en donde la ciudadanía manifiesta niveles de satisfacción. Así cuando permanentemente la intendencia realiza encuestas a la población con relación a cómo valoran las distintas labores que hace el gobierno departamental, hay muchas áreas que la intendencia realiza: espacios públicos, actividades culturales, de teatro, museo, botánico, vivero, eventos, espectáculos, carnaval, etc. De las políticas sociales que la Intendencia de Montevideo ha desplegado, en particular en los momentos más críticos en la sociedad. La Intendencia tiene el pico de actividad en las políticas sociales en la crisis del 2002, en la crisis de la pandemia, en la crisis hídrica. De las policlínicas municipales, que son de las cosas mejor valoradas por la gente, entre otras cosas porque están donde tienen que estar, que es donde la gente más las necesita. Uno puede seguir recorriendo temas. En general, de todas estas cosas, las encuestas dan valoraciones muy positivas de la labor de la intendencia. Y sobre muchas cosas también uno puede preguntarse si es labor de la intendencia tal o cual cosa o no. Y bueno, eso uno se lo podría preguntar realmente con firmeza si el mundo arrancara hoy, si arrancáramos de cero, ¿verdad? ¿Tiene sentido que tal tarea esté en la intendencia cuando existe en el gobierno nacional un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Salud Pública, o una dirección de casinos, o, en fin, orquestas? Son todas preguntas legítimas, pero lo que está claro es que hay en general explicaciones históricas que justamente justifican el hecho de que hay un montón de estas tareas que la intendencia lleva adelante. También en las encuestas queda claro los puntos que son deficitarios, los puntos en que la población indica, bueno, que no está satisfecha, que debe hacerse mejor, que no tienen una buena aprobación. Por supuesto, el primer punto lejos en las encuestas con este tema tiene que ver con los temas de la limpieza y el manejo de los residuos en el departamento. También, en segundo lugar, pero bastante lejos, las problemáticas de la movilidad y el tránsito. Y como esos son los temas de mayor preocupación de la gente, tienen que ser primero temas de discusión de campaña. Son como las dos vedettes de discusión en la campaña, como que todo lo demás que funciona prácticamente uno no escucha, ¿no? En cambio, basura y tránsito son como los temas excluyentes en el debate político. Es entendible y está bien. Es entendible desde el punto de vista del debate político, del juego político, en el mejor sentido de la palabra. Y está bien porque es lo que la gente está marcando, que está insatisfecha. Y por lo tanto tienen que ser los temas de prioridad en el gobierno departamental. Y la prioridad no es solamente el tema de pensar el tema, de buscar propuestas, de buscar alternativas, sino también de la asignación de los recursos. Y ese es un compromiso que nosotros tenemos. Estos son los temas que van a ser prioritarios
y esa prioridad se va a reflejar no solamente en el despliegue de políticas, sino en la asignación de recursos, porque no hemos encontrado la forma de tener políticas que no requieran recursos para ser llevadas adelante. Nosotros hemos presentado hace 2 semanas un plan integral vinculado a la limpieza y la gestión de los residuos en Montevideo, que llamamos Montevideo Más Limpio, en atención, obviamente, a una problemática que la ve todo el mundo y que tenemos que abordar de manera diferente con un plan integral. Pero partiendo de la siguiente base, esta es una problemática de una dimensión cada vez más grande. Hoy Montevideo procesa entre 60 y 70% más de residuos que hace 20-25 años. En los últimos 2 años, el aumento en el volumen de los residuos fue de más de 150.000 toneladas. O sea que estamos hablando de un montón de factores, entre los que obviamente incluyen los cambios en los hábitos de consumo, ¿verdad? Y de las modalidades de consumo, llevan a una circunstancia que cada vez estresa más el sistema y nos obliga a pensarlo de manera diferente. Yo creo que la Intendencia de Montevideo no reaccionó a tiempo y con otras modalidades del sistema de limpieza a esta realidad tan cambiante y tan demandante. Y ese es un tema prioritario. Nuestro plan involucra aprendizajes de lo que se ha hecho, de lo que ha funcionado y de lo que no. Involucra aprendizajes de cosas exitosas en otras partes, como por ejemplo en el departamento de Canelones. E involucra también una visión integral del tema residuos, que en última instancia es la discusión de cuál es el vínculo que tenemos los ciudadanos con los residuos. Esto no es solo cómo levantamos la basura. Esto arranca desde cómo tratamos los residuos en la jerga, ahora uno va aprendiendo, incorpora jerga, ¿no? En origen, o sea, en la casa, en el comercio, en la empresa, de cómo procesa, porque el primer paso para resolver estas cosas es que no siga aumentando el volumen de residuos, que lo posible disminuya y que llegue al sistema mucho mejor clasificado de lo que viene. Y ahí es donde también está nuestra labor en origen, lo que va para reciclaje, lo que va para el compostaje, ¿sí? Los residuos orgánicos que pueden procesarse y volverse a utilizar, y el resto de la basura. Ahí claramente necesitamos planes de sensibilización, pero sobre todo de educación y de tener una cultura de nuevos hábitos, que como toda cosa cultural es lo más difícil de promover y de lograr. Pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo enorme en materia educativa y cultural en la materia. El tema de los nuevos hábitos incluye no solamente clasificar, sino sacar la basura a determinado momento y no otro, porque todos sabemos, voy a decir un poquito después al tema, que el hecho de que la basura esté en la vía pública demasiado tiempo también genera un problema. Esto no le quita en absoluto responsabilidades a la Intendencia en cuanto a que ahí tiene que haber un sistema acorde con la situación. Y lo primero que nosotros planteamos es, Montevideo es un departamento muy heterogéneo, muy diverso. Y por lo tanto no hay una única forma de recolección de residuos que sea óptima en todas partes. Tomamos la experiencia, por ejemplo, de Canelones, que pasó a los contenedores domiciliarios, que ya hay en Montevideo en 2 lugares, en Santiago Vázquez y en el pueblo de Abayubá, en donde los vecinos están muy conformes, que además eso permite quitar los contenedores de la vía pública, con una nueva ingeniería de recoger los residuos. Bueno, eso es posible en esos barrios y seguramente en muchos otros. Nosotros tenemos un mapa armado en el que vemos que hay una muy buena parte del departamento en donde esa modalidad de
incidir sí en contenedores asociados a edificios y cooperativas, en bolsones donde ya venga separada la basura reciclable de la que no. Yo vivo en un edificio en el que hay bolsones y funcionan. Pero ayer, por ejemplo, estuve en un edificio que tenía un cartelito que decía: se han retirado los bolsones por el mal uso. Porque la gente dentro del edificio tiraba en el bolsón de lo reciclable toda la basura. A eso voy con el tema también de cambio, de sensibilización y cambio de hábito. Pero vuelvo al tema de la ingeniería de la recolección. En estos lugares tenemos que avanzar todavía sí con contenedores barriales, pero evidentemente vamos a tener más contenedores barriales en este esquema porque van a ser en buena medida los que van a dejar de estar en los otros barrios, y tenemos que tener una dinámica de recoger la basura de los camiones acorde con esas circunstancias. Hay otra zona también bien distinta, el Montevideo rural. El Montevideo rural no es una cosa ni la otra, sino que vamos a desplegar otro esquema de recolección con contenedores rurales de otra dimensión, con el pasaje, algo parecido a lo que era el pasaje del basurero, otrora. Y también, sobre todo en arterias principales, en avenidas, vamos a avanzar con los contenedores soterrados, ¿sí? Contenedores que están bajo tierra. Obviamente ese es un sistema que no puede desplegarse en todo el departamento por dos razones. Primero, por el tema de costos. Obviamente es un sistema muchísimo más costoso que el resto. Segundo, porque el mapa del subsuelo de Montevideo no es sencillo. Uno no puede ir y decir: acá meto un contenedor de tanto por tanto, porque ahí abajo pasan caños, pasan tubos, pasan cables, pasa de todo. Y ya existen contenedores soterrados en Montevideo. Hay 6 contenedores soterrados en el entorno del edificio de la Intendencia. Pero bueno, vamos a despegarnos sobre todo pensando en las arterias principales de la ciudad. En fin, esa es la parte de la ingeniería de la recolección hacia donde vamos a avanzar. Pero esto tiene que estar también complementado con fortalecer el barrido, que típicamente la Intendencia lo hace asociada a cooperativas, organizaciones sociales. La limpieza y la recolección de basura también la hace asociada a organizaciones sociales y a empresas privadas. Y a otros temas como de los motocarros, que han funcionado y que hay que expandir, que ayudan a la limpieza de la ciudad. La otra pata del tema limpieza, que es la disposición final de los residuos, hay que manejarla diferente también, pero eso tiene mucho que ver con cómo viene la basura de origen, ¿no? Si tenemos una buena separación de que vaya para los clasificadores la parte reciclable, el compostaje del resto, bueno, eso va a ayudar mucho. La usina, la planta de Felipe Cardoso, que es donde va prácticamente la inmensa mayoría de la basura de la ciudad a esa zona, ya se han hecho inversiones importantes que generan un horizonte en donde hay suficiente espacio para 2 o 3 años más, pero bueno, evidentemente este ya es el horizonte en el cual tenemos que estar planificando y presupuestando ampliaciones que ya están más o menos previstas. Aspiramos con este sistema y con estos cambios a tener resultados rápidos en materia de un Montevideo más limpio. La semana pasada presentamos otro plan integral que le llamamos Montevideo más ágil y tiene que ver con el tema de la movilidad. Y así como digo que generamos muchísima más basura que antes, no es ninguna novedad para ustedes que Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Si los ponen en fila, llegan a Punta del Este. Casi 500.000 de autos circulan por Montevideo todos los días, entre los que son montevideanos y ahora ya el tema movilidad ya no es más montevideana, ahora es metropolitana, entre los que van y vienen a trabajar o a estudiar de Canelones, de San José. Y eso obviamente en una ciudad cuya dimensión no puede agrandarse demasiado,
genera el principal problema que tiene hoy la movilidad, que es la lentitud. O sea, los tiempos de viaje son el principal foco de problemas en el transporte y en particular en el transporte colectivo. Acá nosotros tenemos la visión de que el objetivo tiene que ser agilizar la movilidad. Para eso hay que agilizar el transporte colectivo, que no es en detrimento de los autos, al contrario. Si agilizamos el transporte colectivo y hacemos más estimulante el viaje en transporte colectivo para algunos viajes, también van a ser más ágiles los autos individuales. Lo que sí pensamos es que esto ya no lo arreglamos en este panorama tapando baches, entre comillas, o sea, con parches o con medidas cortas. Uno puede decir, bueno, por algún lado más puede haber una línea solo uso, hay que fiscalizar mejor, el paso, o con cambios de flechamientos y demás. En una estructura de líneas de ómnibus inercial desde hace décadas, cosa que responde también a las características del negocio y la propiedad de las empresas. Bueno, de esa manera no vamos a avanzar mucho, porque vamos a seguir recibiendo 25.000 autos por año en el mismo espacio y no vamos a tener cambios sustanciales. Creo que es claro que tenemos que avanzar con proyectos de otra envergadura, de alta inversión, que cambien la lógica de la movilidad en la ciudad y en el departamento, y que se piensen en clave metropolitana. Y no es casual que ya haya proyectos sobre la mesa que apuntan a estos objetivos. Hoy la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional están analizando, justamente ya empezando a analizar, porque están como yo le llamaría el dibujo inicial de los proyectos, la viabilidad técnica, financiera, de implementación y la viabilidad política. Porque uno puede tener ideas brillantes con esto, ¿verdad? Pero si eso implica tener 4 años, media ciudad levantada, eso va a ser complicado también. Por lo tanto, estos proyectos son la base del análisis. Podrá haber otros, podrá evaluarse que capaz que se hace alguno de ellos o alguna combinación de ellos. Esas cosas están abiertas y las respuestas van a venir de los análisis técnicos. Pero está claro que tenemos que iniciar un proceso de transformación sustantiva con estos proyectos para impactar de verdad en la movilidad. Los proyectos, ustedes saben, es que uno consiste en el tram famoso por Avenida Italia y Anastasio. El otro proyecto presentado por CIMBE y por la Facultad de Arquitectura son 2 corredores de transporte público, uno Avenida Italia y Anastasio, el otro 8 de octubre Camino Maldonado, con una transformación muy importante en 18 de julio. Son proyectos ambiciosos. Y esto no es solo de infraestructura, ni es solo de darle prioridad al transporte público allí. Cambia totalmente la lógica de movilidad, porque si tenés 2 carriles principales que atraviesan la ciudad, y en el futuro quizás haya que tener también uno que vaya hacia el lado de San José, hay que nutrir esos carriles, esos ejes, con el resto de la movilidad. La gente tiene que llegar a esos ejes, con lo cual implica un cambio sustancial en la utilización de los ómnibus y en las líneas y en las rutas de los ómnibus. Les decía hoy que en eso obviamente hay que hacerlo con mucho diálogo, con mucha negociación con la ciudadanía, porque la ciudadanía va a sufrir, entre comillas, el hecho de que mientras se hacen las obras hay dificultades de movilidad transitoria, con los trabajadores del transporte y con las empresas de transporte. Hay empresas de transporte, ¿por qué las líneas son prácticamente las mismas hace 40 años? Y porque la propiedad, por ejemplo, en algunas empresas de transporte, el valor de una parte de un ómnibus no es un ómnibus de tal empresa, es un ómnibus de tal empresa que hace determinada ruta y vende tantos boletos y levanta tanta gente. Por eso esas cosas están como medias inamovibles. Bueno, eso tiene que cambiar sustancialmente en este tiempo. Apuntamos a esos proyectos de envergadura que, reitero, no solo los coordinamos con
cuando el presidente de la República, llamado Borsi, cuando la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dicen que la movilidad metropolitana es una prioridad del gobierno, es música para nuestros oídos. Por supuesto que hay que sostener todas las demás áreas que desarrolla la Intendencia. Hoy hablaba de espacios públicos, que se han hecho cosas muy importantes, incluso en los últimos años, pensar en el espacio modelo, de lo que era el mercado modelo con sus características, a lo que es hoy un espacio de la ciudad. El otro día se inauguró el balcón del cerro, donde estaba el parador del cerro, y algunos de ustedes iban a escuchar a Vinicius y Toquín, María Creusa. Es maravilloso el balcón del cerro. Y podemos seguir hablando de espacios públicos que se han diseminado en las últimas décadas. El tema del alumbrado, que a veces yo tengo quejas del alumbrado en Montevideo. Sin embargo, en las encuestas el alumbrado da bien valorado por la gente. El área cultural, como decía hoy, teatro, museo, botánico, eventos, espectáculos, carnaval, arte, las políticas sociales que florecen sobre todo en la Intendencia en los momentos que más se necesitan, de la misma manera que las políticas barriales. En fin, toda una enorme gama que va desde la partida de nacimiento hasta la necrópolis. De todo hace la Intendencia. Incluso cosas de alta envergadura como el saneamiento. El saneamiento, la Intendencia de Montevideo es la única intendencia del país responsable del saneamiento. En los otros 18 departamentos, el saneamiento lo hace la OCE. Pues Montevideo ha tenido resultados muy buenos en saneamiento porque alrededor del 95% del departamento tiene servicio de saneamiento. Queda un resto por hacer, por supuesto, pero comparado con otros departamentos, sin ir más lejos. Canelones tiene, es uno de los focos que pone Francisco Leñani, el candidato nuestro en Canelones, tiene solo el 30% del departamento con saneamiento. El otro aspecto que quiero destacar es la forma de gobernar que tenemos, que es nuestro estilo, que es de mucho diálogo, de participación, de escucha, de negociación. Con la ciudadanía en primer lugar, y por eso es que nos importa mucho no solo la Intendencia, sino también los municipios y los consejos municipales, que también se votan ahora el 11 de mayo. Para nosotros se le habla de que estos son el tercer nivel de gobierno. Para nosotros los municipios son el primer nivel de cercanía con la gente. Desde allí es que podemos sentir, palpar las problemáticas de la gente en cada lugar, porque si bien tenemos estas encuestas que nos dicen los principales problemas del departamento en su conjunto, después hay problemáticas específicas en cada zona, en cada barrio, y ahí son los municipios los que tienen que llamar la atención de esos problemas. Y también no solo vivir los problemas, palpar los problemas, sino también escuchar propuestas. Muchas veces las propuestas vienen de la población, de la ciudadanía. Y ese talante de diálogo y de escucha que tenemos que tener con la ciudadanía, también lo tenemos que tener con los trabajadores. Porque si decimos que la Intendencia hace tanta cosa bien hecha, también son sus trabajadores los que lo hacen. No conseguimos pensar en ir al gobierno departamental pensando que a los 3 meses vamos a estar dándonos a palos y palos con los trabajadores. No tiene ningún sentido, no es ese nuestro talante. Nuestro objetivo y nuestro talante es de tender puentes de diálogo, de escucha, de participación y de negociación. Por supuesto, las decisiones después las toma la administración, pero no como imposiciones que no hayan tenido previamente sus rutas de diálogo. Así como tenemos que tener este talante de diálogo y negociación con los trabajadores, lo tenemos que tener con las empresas, con las organizaciones sociales
sociales, con las cooperativas que de una u otra manera también desarrollan tareas que son responsabilidad del gobierno departamental. Esa es nuestra perspectiva del cómo, y es un cómo que apunta a trabajar con transparencia, que apunta a trabajar con ética, que apunta a rendir cuentas de manera sistemática, que apunta a no gobernar en base a clientelismo político. Si hay diferenciaciones en cómo la Intendencia distribuye bienes y servicios, eso tiene que estar condicionado por la realidad de cada lugar, por la realidad de infraestructura, por la realidad social, en donde la gente entre a trabajar como funcionarios permanentes de la Intendencia en base a concursos y sorteos. Esa es la lógica de nuestra perspectiva de gobierno en el terreno municipal. Los sondeos actuales dan de manera unánime, digamos, que el Frente es el favorito para ganar por octava vez consecutiva la Intendencia de Montevideo. Y bueno, eso lejos de generar inercia, lejos de generar dormirnos en los laureles, como se decía antes, lo que nos genera es más responsabilidad, más energía para el trabajo, no solo electoral, sino después más responsabilidad y más energía para el trabajo posterior, que es seguir gobernando un departamento hermoso, del que nos sentimos orgullosos cada vez, como decía hoy, que vemos en una revista internacional, en un ranking internacional, qué lugar de privilegio tiene Montevideo, y lo construimos entre todas y todos, y eso es lo que nos hace sentir privilegiados y sentir orgullosos. Yo les agradezco la atención y no sé en qué hora quedamos.